Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo, y es que vamos a desvelar el secreto para la felicidad, pero no el secreto de cualquiera, sino el de una pareja que ha capturado la atención y la admiración de muchos de Demet y Can. Si han leído bien el título, hoy vamos a analizar qué es lo que hace que esta pareja irradie tanta alegría y tenga esa conexión tan especial que todos admiramos. ¿Qué dicen ellos sobre la felicidad? ¿Cuáles son esas claves que comparten y que quizás nosotros podemos aplicar en nuestras propias vidas? Prepárense porque vamos a ir más allá de lo superficial y a buscar esas pepitas de oro que nos ayuden a construir una vida más plena y feliz. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a suscribirse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido que esperamos que les inspire y les sea útil, así que no se pierdan nada activando la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos a empezar con este viaje hacia la felicidad de la mano de Demet y Can. Hemos visto a Demet y Can juntos en innumerables ocasiones, en eventos públicos, en sus redes sociales, y siempre transmiten una energía positiva contagiosa. Se les ve cómplices riendo, apoyándose mutuamente. Y no me refiero solo a esa felicidad superficial que se muestra en las fotos, sino a algo más profundo, a esa serenidad y esa alegría genuina que se percibe. Muchos nos preguntamos, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hay detrás de esa aparente facilidad para vivir felices? Pues bien, después de investigar un poco, de leer sus entrevistas, de observar sus interacciones y de analizar sus declaraciones, he logrado identificar algunos puntos clave que, en mi opinión, componen su secreto. Y quiero compartirlo con ustedes hoy. Lo primero que salta a la vista, y que creo que es fundamental, es la *** comunicación abierta y honesta ***. No es solo hablar, es saber escuchar de verdad. Demet y Can parecen tener esa capacidad de crear un espacio seguro donde ambos pueden expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus preocupaciones e incluso sus miedos sin temor a ser juzgados. La comunicación no es solo para resolver problemas, sino también para compartir alegrías, para celebrar los éxitos del otro y para reafirmar ese vínculo que los une. Cuando dos personas pueden hablar abiertamente sobre lo que les pasa, sobre lo que les preocupa, sobre lo que les ilusiona, se crea una fortaleza inquebrantable. Es como si construyeran un puente sólido entre sus dos mundos, permitiendo que la comprensión y la empatía fluyan libremente. Piensen en ello: cuántos conflictos o malentendidos se evitan simplemente por hablar las cosas a tiempo, con respeto y con ganas de entender al otro. Ellos parecen dominar este arte a la perfección. Otro pilar fundamental, y esto se ve reflejado en cómo se apoyan en sus carreras y en sus vidas personales, es el *** apoyo incondicional ***. No se trata solo de estar presente en los buenos momentos, sino de ser el ancla en los momentos difíciles. Demet y Can demuestran que se alegran sinceramente de los logros del otro, que celebran cada éxito como si fuera propio, y lo que es más importante, que se levantan mutuamente cuando uno tropieza. Ese respaldo constante, esa creencia en las capacidades del otro, genera una seguridad emocional que es vital para la felicidad. Saber que tienes a alguien que cree en ti, incluso cuando tú mismo dudas, es un tesoro invaluable. Y ellos parecen ser ese tesoro el uno para el otro. No es solo una relación de pareja, es un equipo, una alianza donde ambos se impulsan a ser mejores versiones de sí mismos. Y ligado a esto, me atrevería a decir que una de sus claves es el *** respeto mutuo y la admiración ***. No solo se quieren, sino que se respetan profundamente. Se ven el uno al otro como individuos con sus propias pasiones, sus propios sueños y sus propios caminos. No intentan cambiarse, sino que valoran y admiran las cualidades que hacen a cada uno único. Esa admiración se traduce en un trato cuidadoso, en un reconocimiento constante de lo bueno del otro, y en esa chispa que se mantiene viva con el tiempo. Cuando hay respeto, hay espacio para el crecimiento individual dentro de la relación, y eso, lejos de debilitarla, la fortalece. No veo en ellos esa dinámica de querer controlar o de imponer, sino más bien una danza de dos almas que se aprecian y se valoran en su máxima expresión. Además de estos pilares de la relación, también he observado en ellos una mentalidad positiva y una capacidad para *** disfrutar de los pequeños detalles ***. No parecen ser de los que se ahogan en un vaso de agua, sino que tienen esa habilidad de encontrar la belleza en lo cotidiano. Ya sea un café juntos por la mañana, un paseo al atardecer, o simplemente una conversación profunda,
ellos parecen saborear esos momentos como si fueran tesoros. Esa gratitud por lo que tienen, a apreciación de la vida en su forma más simple, es un ingrediente secreto para una felicidad duradera. No esperan a que lleguen grandes eventos para ser felices, sino que cultivan la alegría en el día a día. Es esa filosofía de vivir el presente que tantos predicadores de la felicidad nos recomiendan, y que ellos parecen encarnar de forma natural. Otra cosa que me llama la atención es su capacidad para mantener viva la chispa y la diversión ***. Las relaciones pueden volverse monótonas si no se nutren. Demet y Can, a pesar de sus apretadas agendas, parecen encontrar tiempo para el ocio, para la aventura, para sorprenderse mutuamente. Ya sean viajes, salidas inesperadas, o simplemente planes divertidos en casa, esa dosis de espontaneidad y de juego es fundamental para mantener la relación fresca y emocionante. No dejan que la rutina se apodere de ellos, sino que buscan activamente crear experiencias juntos que refuercen su conexión y su complicidad. Es esa actitud de no tomarse demasiado en serio, pero sí tomarse en serio el disfrute de la vida juntos. Y no podemos olvidar la importancia del crecimiento personal y profesional compartido ***. Ambos son figuras públicas con trayectorias importantes. No solo se apoyan, sino que parecen crecer juntos. Comparten experiencias laborales, aprenden el uno del otro y se inspiran mutuamente para alcanzar nuevas metas. Esa idea de evolucionar como individuos y como pareja, de tener proyectos y sueños que comparten, es un motor poderoso para la felicidad. No se conforman con lo que tienen, sino que buscan activamente mejorar y expandirse, y lo hacen juntos, creando un sentido de propósito compartido. Finalmente creo que un elemento clave es la autenticidad ***. Demet y Can, por lo que se ve, son ellos mismos. No pretenden ser alguien que no son, y eso se nota en su forma de interactuar, en su naturalidad, en esa ausencia de poses o de artificios. Cuando dos personas son auténticas la una con la otra, se crea un nivel de conexión mucho más profundo y verdadero. La felicidad, al fin y al cabo, se basa en ser uno mismo y en ser aceptado tal cual uno es. Y en ellos, esa autenticidad es palpable. Entonces, ¿cuál es el secreto para la felicidad de Demet y Can? Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que es una combinación magistral de ***, comunicación profunda, apoyo incondicional, respeto mutuo, disfrute de los pequeños momentos, chispa y diversión, crecimiento compartido y sobre todo, una autenticidad radiante ***. No es un truco mágico sino un trabajo constante y consciente en construir una relación sólida basada en valores compartidos y en un amor genuino. Hemos explorado juntos varios aspectos que hacen que Demet y Can irradien esa felicidad tan especial. Hemos hablado de la importancia de la comunicación abierta y honesta, de ese apoyo incondicional que se brindan, del respeto y la admiración que se tienen, de su capacidad para disfrutar de los pequeños detalles y de la vida en general, de cómo mantienen viva la chispa y la diversión en su relación, de su crecimiento personal y profesional compartido, y de su gran autenticidad. Son pilares que sin duda podríamos intentar incorporar en nuestras propias vidas y relaciones para cultivar una mayor felicidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y sobre todo, inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué otros aspectos creen que contribuyen a la felicidad de Demet y Can? ¿Hay alguna de estas claves que ya practican en sus vidas y que les ha dado resultados? Por favor, no duden en dejar todos sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y sé que entre todos podemos crear una comunidad de aprendizaje y apoyo mutuo. Y si les ha gustado este vídeo y creen que puede ser útil para alguien más, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo en sus redes sociales y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones y mucho más. Hasta la próxima.